comentarles que por un tema operativo, el sistema Zoom que nosotros tenemos contratado es para 100 personas, como decía hoy Lucas, y nosotros tenemos, se han inscrito 160 personas, con lo cual debe haber en cola para entrar 60 personas más o menos. ¿Por qué les digo esto? Porque si alguno se desconecta, lo más probable es que en la cola se meta otra persona. Así que tengan en cuenta eso, traten de mantenerse conectados. El que se fue a Sevilla perdió su Claro, silla. claro, porque hay 60 más en espera. Vamos a tener que seguir poniendo plata y poner otro, ampliar el Zoom. Más sillas hay que poner, Tito, hay que comprar más sillas. Tiene que comprar. Más sillas, claro. Más sillas, faltan sillas. Por eso pedimos disculpas a aquellas personas que no están, que no pueden ingresar, que quizás estén tratando de ingresar sin poder lograrlo. Cuando vean el video de la charla después subida en el canal de Instagram y de YouTube, van a entender que tiene que ver con esta capacidad máxima colapsada. Bien, entonces, como todos los lunes, es un honor y un privilegio poder estar con todos ustedes y damos inicio a la charla de hoy, cómputo de estructura en steel framing. Esteban, Javier, un gusto y un placer como siempre. Bueno, gracias. Buenas tardes. Vamos a comenzar con este tema. Yo antes de arrancar con lo que está en el PowerPoint quería decir una cosita, ¿no? Que tiene que ver con una pregunta que es la primera que en general nos hacen y la que yo detesto, que es: arquitecto, ¿cuánto vale el metro cuadrado? Y yo les sugiero que esa pregunta no la respondan, porque es muy probable que se equivoquen. Porque yo respondo que hay tantos precios por metro cuadrado como construcciones existen. Y como acá en la Argentina no tenemos, como en otros países, vivienda por catálogo, no hay dos viviendas iguales porque hacemos proyectos personalizados. Entonces es muy fácil equivocarse. Y después levantar esa equivocación del vos me dijiste, y vos sos el que sabe, seas el constructor, seas el arquitecto, el maestro mayor de obra o el ingeniero, es una discusión más a las tantas discusiones que seguramente va a haber en la obra. Entonces, yo les sugiero hacer lo siguiente, que es lo que vamos a tratar de contarles con Javier, de qué manera podemos llegar a un estimado aproximado rápido para que ustedes puedan dar esa respuesta al potencial cliente. Y tiene que ver con la elaboración de lo que llamamos anteproyecto. El anteproyecto es una tarea profesional arancelada, o sea, se cobra. Quien lo haga lo tiene que cobrar, sea un maestro mayor de obra, sea un arquitecto, sea un ingeniero. El arquitecto debe cobrar el anteproyecto. Y con ese anteproyecto sí podemos hacer un cómputo y presupuesto, porque es lo que se ha consensuado con el cliente. Pero es una tarea que hay que hacer. Y en función de eso sí podemos sacar un precio bastante más aproximado. No definitivo todavía, porque para eso está el proyecto. Entonces, vamos a tratar de dar algunas pautas para elaborar un método rápido y de lograr llegar a un cómputo y presupuesto, de qué es lo que vamos a ver en este ratito hoy. Así que, Lucas, si tenés ya la charla, arrancamos. Dale, ahí yo, Esteban, te la compartí, pero la abro desde el PowerPoint, no hay problema. O Javi, ¿vos la tenés ahí a mano? ¿Querés compartirla vos? Javi. No la tengo a mano. La comparto yo, no hay prefiero... problema. Sí, compartile vos, Lucas, dale. Fíjate que están numeradas las imágenes, así que... Sí, está todo numerado. Se quedó afuera Oscar. Se quedó afuera Oscar, pobre. Bueno. Lo lamentamos por Oscar. Igual la charla está grabada, se está grabando, así que no hace falta que tomen nota, más allá que va a haber algunos datos. Siempre escuchen y después, si quieren, la pueden ver en el canal de YouTube de la cámara, así que no pierdan tiempo, digamos, escribiendo, simplemente miremos la pantalla si aparece en algún momento. Va a aparecer. Va llegando. Es que hay mucha nieve en el camino, parece. Claro. No duden en hacer preguntas, en la medida que necesiten consultar algo. Si quieren pararnos es mejor preguntar todo después, ¿no? Pero bueno, como quieran ustedes. Sí. Sí, la idea es por ahí hacer las preguntas y respuestas al final, cosa de
tener una continuidad en la charla. Bueno, a ver. Sí. Esa es la presentación. Bueno, vamos a hablar un poco de cómputo y presupuesto, y vamos a ir al diccionario y vamos a ver qué dice. ¿Cuál es la definición de diccionario de la palabra cómputo? ¿No? Cómputo es contar cosas, contar elementos. Acá dice cálculo para averiguar el resultado, valor o medida de algo que entra en la comparación de diferentes cantidades, datos y el análisis de las relaciones que hay entre esos datos. Eso es lo que vamos a tratar de contar en este ratito. O sea, cómo contamos materiales y en función de eso, qué precios vamos a lograr. La siguiente. Ahí va. Presupuesto de obra, ahí arriba a la derecha, un clásico de la facultad, ¿no? Cómputo y presupuesto. Echan Díaz se cansó de vender este libro y nos sirvió mucho a lo largo de la formación profesional. ¿Presupuesto qué es? Es saber el precio con anticipación. O sea, nosotros trabajamos con intangibles, ¿no? Por eso es tan difícil esto de saber cuánto va a costar algo que todavía ni siquiera fue comenzado a construirse. Eso es tratar de elaborar un presupuesto. Esta es la dificultad de elaborar un presupuesto. El presupuesto de obra se define, como dice, es una tasación o estimación económica a priori de un producto o servicio, que es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a arrancar, obviamente, con la parte de presupuesto, cómputo y presupuesto de la estructura metálica. Después Javi va a dar algunos rubros más de la obra. Pero vamos a ver cómo nos plantamos ante el cómputo y presupuesto de una estructura metálica de la que estamos habitualmente por realizar nosotros. Esto es una generalización, no quiere decir que siempre sea así. Quizás es admisible que uno puede elaborar un presupuesto previo de lo que llamamos obra gris en el sistema constructivo. ¿Qué es la obra gris? Lo que es exactamente el sistema constructivo en sí mismo. La estructura, revestimientos exteriores, aislaciones, revestimientos interiores y quizás un techo simple de chapa. Y no más que eso. No se metan en cosas que no las van a poder definir de antemano porque se van a equivocar. Podemos decir que en general y muy con pinzas, el steel framing o la obra gris ocupa casi un 50% de lo que es el monto total de la obra. Obviamente esto puede variar porque hay infinidad de variables que van a incidir en ese presupuesto y en ese precio final. Yo les decía que necesitamos un anteproyecto para hacer esta aproximación a los costos, ¿no? Y entonces tomé este anteproyecto de arquitectura que diseñamos con el arquitecto Negri hace unos cuantos años, con el cual participamos en un concurso nacional que hizo el INCOSE, el Instituto de la Construcción en Seco. Por aquel tiempo tuvo la buena idea de organizar un concurso de vivienda de interés social, y la pauta era que podía ser resuelto con cualquier sistema constructivo excepto el tradicional. En ese momento todavía no existía la resolución porque entonces lo tradicional era simplemente, o siempre estaba enfocado a lo tradicional húmedo. Hoy tenemos que hacer la diferenciación porque hoy tenemos el entramado de madera y el entramado metálico, ya son sistemas tradicionales, pero son construcciones secas. En esa época todavía esto no estaba, así que las bases y las pautas del concurso eran resolver un proyecto ejecutivo, o sea, no el anteproyecto, sino había mucha información a resolver, por eso es que lo tomé, porque lo teníamos bastante resuelto. Y este era el proyectito, el anteproyecto, mejor dicho, de arquitectura de una vivienda que tenía que ser en 2 dormitorios, que tenía que poder crecer a un 3er dormitorio y que podía y debía poder ser apareada, o sea, en espejo se podía replicar. Ahí me preguntan, ¿no?, ¿qué es la obra gris? La obra gris, como decía, es lo que compete al sistema en sí mismo. Estructura metálica, revestimientos exteriores, aislaciones, revestimientos interiores, placa de yesos habitualmente, y una cubierta simple que puede ser un techo de chapa. Eso lo podríamos llamar como obra gris. No incluye obviamente ni relleno de suelo, ni fundaciones, ni carpinterías, ni terminaciones, ni aislación, ni instalación. Volviendo al tema del anteproyecto, este fue el anteproyecto que resolvimos con Negri, y a partir de ahí empezamos a hacer todo el desarrollo del proyecto. La siguiente. Hay un par de cortes, o sea, optamos por la pendiente y el cielo raso en pendiente también, porque una de las
consideraciones y exigencias de las bases era respetar los volúmenes de aire de los dormitorios, y cuando los dormitorios son muy pequeños, si hacíamos el habitual cielo raso plano, quedaban los techos demasiado abajo. Entonces, al hacer los cielos rasos con pendiente, el prorrateo y el promedio de ese volumen de aire nos daba cosas más proporcionadas, y fue lo que resolvimos hacer. Ahí se ve un poquito la cortes vistas y la perspectivita de lo que fue el anteproyecto y el proyecto ya del sistema y del prototipo que presentamos. Y creo que ya nos vamos a meter en materia de cómputo. A ver. Bueno, primer paso, cómputo métrico. ¿Qué es el cómputo métrico? Son operaciones aritméticas sencillas. O sea, lo que se hace es desglosar operaciones simples. Vamos a estimar superficie de muros, exteriores, interiores, superficie de techos, de cielo raso, de aleros, y la estructura, de nuevo, muy globalmente, o sea, tomen todas las cifras que se dan acá, tómenlas como conceptos globales, o sea, no se aten a cuestiones definitivas, porque después va a aparecer alguien que dice, no, pero a mí me da un porcentaje distinto. Digamos que en este proyecto, el consumo de acero era el 17% del costo de los materiales, una cifra bien importante para lo que es el total de lo que vamos a necesitar para hacer este prototipo. Bueno, ahí dice método aproximado, ¿no? Cómputo de acero en PGC o montantes, nuestras columnitas del sistema. Y lo tomo porque esto, y en honor a la verdad hay que decir que la primera publicación en castellano que se hizo sobre el steel framing la publicó Consul Steel con su manual de procedimiento. Y ellos en las últimas hojas tienen este método aproximado, que es computar los metros lineales de todos los paneles, dividirlos por el módulo elegido, y aplicar un coeficiente de ponderación o de incremento por los esquineros, los jacks, los triples y demás, y ellos sugerían utilizar un ponderamiento de 1.3 o 1.5 sobre la cantidad de montantes que a vos te dio al haber hecho esa sumatoria de tabiques, dividirla por la modulación adoptada. Cuando yo hice esto y lo apliqué al prototipo, que ya lo tenía terminado y computado, me daba un poco menos que lo que realmente necesitamos, ¿no? O sea, no sé si está en la siguiente imagen el total que nos había dado. O sea, nosotros teníamos 55,30 metros lineales de paneles, que los dividimos por 0,61. ¿Por qué por 0,61? Porque habíamos adoptado una placa que tenía medida norteamericana, 1,22 por 2,44, daba 91 montantes. Con el coeficiente más alto, el resultado que me dio era 137 montantes, y en realidad necesitamos 149. Como sugerencia, yo les propongo hacer otra forma de hacer el conteo, también de forma muy rápida, que es la imagen que va a venir ahora. O sea, con esa cantidad de montantes que ya tenemos, empezar a sumar por cada esquina 3 perfiles, por cada triple 3 perfiles, por cada encuentro de paneles, porque en algún momento los paneles se van a juntar y vamos a necesitar un perfil adicional, sumar un perfil, por cada puerta 2 perfiles, por cada ventana, si las ventanas son estándar, como era este caso, para los jack, 2 perfiles más. Si la ventana crece, habría que sumar 4. Y de esa manera, la cuenta daba bastante más aproximada, que creo que va a ser la imagen que viene. De esta manera, o sea, los 91 montantes iniciales sumamos 3, como dijimos, por cada esquina del proyecto, 3 por cada triple, 3 por cada encuentro, 2 por cada encuentro de paneles, perdón, 2 por cada puerta, 2 por cada ventana, y nos dio 144, ¿no? Dijimos hoy que era 149. Lo que nos está faltando, y que no está en el conteo y que hay que tenerlo en cuenta, es cuando si ustedes tienen un tanque en altura, van a necesitar ahí más montantes que van a estar fuera del módulo. Entonces hay que agregar ahí 4 o 5 montantes más, y ahí les daría la cuenta exacta. O sea, si después ven el total, era exactamente lo que nos había dado. Acá, como ustedes vieron que teníamos 2 alturas, teníamos la L, la pata alta de la L tenía 3,25 metros, eso teníamos 53 PGC, y teníamos en la parte baja de la L 34 PGC de 2,44. Y el prorrateo de ese trapecio nos daba 61 restantes de 2,85. Con todo esto lo que hacemos es sumar metros lineales. Al tener los metros lineales y el precio por metro lineal, podemos hacer un presupuesto de lo que vamos a gastar, en este caso, de montantes. Ese ya sería el proyecto, digamos, ¿no? O sea, ya cuando está definido el anteproyecto, cuando lo pasamos a
a la grilla modular y cuando ya colocamos todos los perfiles, esto será una etapa posterior. Simplemente los muestro porque fue un trabajo o parte de lo que presentamos, pero seguimos trabajando sobre el anteproyecto. El cómputo de soleras o los PGU es mucho más simple porque las soleras tienen menos desperdicio. ¿Por qué tiene menos desperdicio? Porque las soleras se pueden patillar, o sea, podemos juntar 2 soleras, le ponemos un trocito de PGC encima y tenemos mucho menos desperdicio. Nunca debemos empatillar montantes, porque por ahí baja una carga. O sea, ojo con eso de agarrar 2 retazos y armar una columnita con montantes porque se van al infierno. No se puede hacer eso. Así que, lo que sí pueden hacer con las soleras, porque no está cumpliendo una función estructural de bajar una carga, no se puede hacer o no se debe hacer con los montantes. Entonces es mucho más fácil hacer el cómputo de soleras. Multiplico, o sea, los metros lineales que había sacado por tabique lo multiplico por 2, ¿no? Recuerdan, solera inferior, solera superior. Y de esa manera tengo la primera aproximación. Y después me van a faltar las soleras para las ventanas y las puertas, que creo que está en la imagen siguiente. Multiplicamos por 2, y las aberturas le agregamos 200 milímetros por pieza. ¿Por qué esos 200 milímetros, esos 20 centímetros? Recuerdan que a la solera la cortábamos, le hacíamos unas orejitas para encastrarla en los montantes y materializar lo que era el dintel y el alféizar de la ventana. Entonces, mis soleras, cuando yo ya sé cuánto mide mi ventana, le agrego 200 milímetros a cada pieza y de esa manera voy a tener las longitudes de las soleras que yo necesito para las ventanas, por ejemplo, y para las puertas también. Cuando el panel es no portante, necesitamos una sola solera para la puerta y 2 soleras por la ventana. Cuando el panel es portante, recuerden que aparecía la viga de dintel, voy a necesitar una solera adicional. Entonces ya el proyectista tiene que definir cuáles son sus paneles portantes y cuáles son sus paneles no portantes para definir cuántas soleras voy a necesitar por puertas y por ventanas. Cómputo de las vigas de dintel en paneles. Definir entonces lo que decíamos recién, cuáles son los paneles que están absorbiendo una carga, cuál es el panel portante, porque no son todos paneles portantes, hay algunos, más allá que la estructura trabaja solidariamente, hay paneles que están en descanso y hay otros que son los que absorben la carga. Los que absorben la carga son los que van a necesitar los jacks para sostener esas vigas de dintel. Entonces, en función de esas aberturas, tendremos que sumarle a esa viga de dintel el espesor o el ancho de cada uno de esos jacks en función del ancho de la abertura para saber cuánto miden nuestras vigas de dintel. Y esto lo vamos a tener que multiplicar por 2, ¿por qué? Porque recuerdan que la viga tubo necesitaba 2 vigas de dintel, ¿no? Entonces hay que acordarse de que nuestra ventana va a necesitar 2 PGC para conformar cada una de esas vigas de dintel. En nuestro caso, como dice ahí al final, nosotros armamos la cubierta como si fueran correas, ¿no? Las correas son esos perfiles que van corriendo en contra de la pendiente del techo. O sea, un techo se puede armar como cabios, o sea, como tirantes, acompañando la caída del techo, o como correas, que sería justamente lo contrario, o sea, 90 grados de la caída del techo. ¿Por qué hacíamos esto? Si ustedes observan la maquetita, la fotito de la maqueta, que está en la imagen, todas las aberturas eran paralelas a las correas. Quiere decir que ninguna ventana estaba recibiendo carga, por lo tanto, ninguna ventana necesitaba viga de dintel. Por lo tanto, nos ahorrábamos las vigas de dintel de las ventanas. Donde sí necesitábamos una viga de repartición es como está dibujado el panel ese tipo trapecio, que era donde se apoyaban las correas. Pero ahí lo resolvimos con una viguita de repartición de mucho menor altura, porque la única función que cumplía esa viga de repartición era justamente cuando nosotros colocábamos las correas teníamos que respetar la modulación, porque nuestro cielo raso lo íbamos a hacer con placas de OSB y necesitábamos respetar ese módulo. Si nosotros hubiéramos, con el criterio de la estructura alineada, si hubiéramos hecho coincidir la correa con el montante, al estar en pendiente nuestras correas se nos iban a separar más. Entonces íbamos a perder la modulación. De esta manera, colocando la viga de repartición, colocamos cada una de las correas cada 61 centímetros, y la carga es como si todos los perfiles que hay abajo, todos los montantes de abajo trabajaran como jacks. O sea, cada uno va a absorber su porción de carga excéntrica que le está transmitiendo la correa. Por ese motivo es que aparece la viga de repartición en estos paneles.
si fuera con PGC a modo de correas o paneles de techo, en este caso dispuestos como cabios, o sea, en la otra dirección, tendremos que computar los metros lineales de cabio. O sea, tanto sea como correo, tanto sea como cabio, el armado de este techo particular, de este prototipo, ustedes piensan que están armando un panel y después lo van a poner inclinado. O sea, es la misma manera en que van a hacer el cómputo de montantes de un panel, pero en lugar de estar vertical, va a estar en pendiente. Ya sea como cabio o como correa, pero el concepto de cómputo es exactamente el mismo. Va a tener dos soleras y va a tener una sucesión de montantes que en lugar de nuevo, en vez de estar verticales, van a estar en forma inclinada. Ahí se ve una fotografía que, a diferencia del prototipo, está armada como cabios. Acá lo que indica la foto es que nuestros perfiles están acompañando la caída del techo. Lo que se ve en primer plano con las ventanas, y obviamente las ventanas, fíjense que sí tienen viga de Intel, porque ese techo está justamente descargando. Como en la construcción tradicional, un muro más alto y un muro más bajo, y un techo inclinado, que se apoya en frente y contrafrente. Los laterales son tapas, no reciben carga, pero el frente y contrafrente sí recibe carga, por lo tanto, y hay ventanas, aparecen sí las vigas de Intel. Lo que está dibujado abajo, que dice paneles de techo como correas, es la resolución del prototipo que hicimos para el concurso del INCOSE, lo que recién les estaba contando. Fíjense que el armado justamente es a 90 grados de lo que es la caída del techo. O sea, dos maneras de resolver la cubierta distintas, pero a la hora de hacer el cómputo de los perfiles es exactamente el mismo criterio. Es como poner una tapa, o sea, un panel ciego que lo pongo como tapa. Lo armo en una dirección o en la otra dirección, pero la cantidad de perfiles va a ser la misma. Si lo resolviéramos como cercha, lo que tenemos que resolver es una cercha, la primera, hacer los metros lineales de la cercha o la cabreada solamente se materializa con PGC, acá no intervienen las soleras, alma con alma, el triángulo en un plano, y todas las piecitas, pendolones y diagonales en el otro plano. Hacemos el cómputo de una cabreada y después los vamos a multiplicar por la cantidad de cabreadas que nosotros sabemos ya por distancia que vamos a tener. Entonces, rápidamente vamos a tener de nuevo los metros lineales que necesitamos de PGC para materializar todas las cabreadas. No hay que olvidarse las rigidizaciones interiores, ¿no? O sea que esos son metros lineales de PGC también, habitualmente del mismo PGC. Habitualmente el mismo PGC que utilizamos para los muros, esto obviamente se verifica con cálculo estructural, pero habitualmente el mismo PGC que sirve para los muros sirve para materializar las cabreadas. Cuando uno posiciona las cabreadas, están en un movimiento inestable. O sea, las tengo que empezar a vincular entre sí, con diagonales, PGC en diagonal, y después con una que cose absolutamente todos los pendolones principales, para evitar nuevamente este movimiento oscilatorio. Esas son estructuras de rigidización que quedan dentro de esa cámara de aire, y que no hay que olvidarse de contarlas. En el cómputo deben aparecer rigidizaciones de nuestro techo si el proyecto nos pide hacerlo con cabreadas. Un poco lo que les acabo de decir. Si el techo se proyecta con cabreadas, calculamos los metros lineales de una y le incrementamos un 5% por desperdicio, ¿no? Porque si bien en las fábricas uno puede pedir a corte, o sea, ya pedir a fábrica cortados los montantes, todas estas piecitas que conforman las cabreadas uno las tiene que cortar en obra. Es decir, vamos a tener que pedir perfiles PGC de 6 metros y los vamos a tener que fraccionar y empezar a armar nuestras cabreadas. Entonces, ahí seguramente va a haber algún desperdicio. En general, los desperdicios en el sistema son muy pocos, todos los recortes se utilizan para algo, siempre hay que hacer alguna rigidización, algún rigidizador de alma, y así que es muy raro que haya desperdicios, o los desperdicios que hay realmente son muy pocos. Y vuelvo a subrayar el último criterio que dice el último concepto que aparece al final de la imagen, no olvidar computar los PGC para la estructura de techo. Ustedes fíjense en la fotografía, ya están comenzadas a colocarse las diagonales y esta costura que va de punta a punta vinculando todas las cabreadas para evitar este movimiento oscilatorio que tienen cuando uno simplemente las posiciona en su lugar. Ahí está el dibujo de una cabreada en sus medidas totales, ¿no? Después hay que hacerle recortes para generar los encastes, pero uno el cómputo lo tiene que hacer en el perfil completo. Entonces ahí
ahí dice esa planillita de cortes, que es también una tarea posterior, pero uno en borrador puede hacer los metros lineales que implica el armado de esta cabreada, los multiplico por toda la cantidad de cabreadas que necesito. O sea, cuando uno resuelve un techo con cabreadas es porque es una solución bastante simple, es una pieza repetitiva, que son todas iguales, y es rápidamente fácil hacer el cómputo de metros lineales que voy a necesitar para PGC en caso de tener que hacerlo con cabreadas. Y bueno, y averigué unos precios esta semana. Ahí está. Y acá en La Plata, por lo menos, el proveedor más conocido es Baucraft, y bueno, me dijeron que el PGC de 100 por 0,90 por 6 metros está a 1.312 pesos. Lo dividí por los 6 metros para saber cuánto me costaba el metro lineal, me dio 218,60, y la U costaba 1.104, dividido nuevamente por 6 metros, me dio 184 pesos. Lo multipliqué por todos los metros lineales que habíamos hecho en las cuentas anteriores, se agregó un poquitito por ahí de desperdicio. Después no hay que olvidarse de sumarle a esto los flejes, o sea, las piezas en L, o sea, esos son accesorios, pero que también hay que computarlos cuando uno está haciendo un cómputo y presupuesto de estructuras. Y nos dio un precio de 203.700, que si lo dividí por los 62 metros que tiene el prototipo como superficie, me dio un precio por metro cuadrado, y esto sí ya lo podrían ustedes decírselo a su cliente. Mira, vos en este prototipo vas a gastar 203.000 pesos con 700 de estructura, y vas a gastar por metro cuadrado 3.285,48. Así que, pero de nuevo, lo que dije al principio, no dar respuestas de cosas que no podemos saber de antemano cuánto van a costar. O sea, esto es una tarea que hay que hacer ya con una documentación, aunque sea mínima, que la llamamos anteproyecto. Con el anteproyecto podemos empezar a hacer cuentas y empezar a hacer cómputos y presupuestos. No hacerlo así de antemano porque es muy fácil que se vayan a equivocar. De nuevo, no hay dos obras iguales, no hay dos terrenos iguales, no hay dos climas iguales, ¿tá? Y obviamente no hay dos precios iguales. Así que bueno, de mi parte, era todo lo que les quería decir. Ahora le toca a Javi continuar. Bueno, excelente, Esteban, lo tuyo. Vamos a ver si Lucas puede poner la continuación de la presentación. Como veremos. Pues ya vamos llegando, ya vamos llegando. No, esperá que me la está trabando, Javi. Esperá que me... Bueno, te espero. Dame un segundito. Bueno. Ay, aprovecho ya que para hacer tiempo, que justo me pregunta si el 17% es el que yo dije de incidencia de la estructura metálica es sobre el total de la obra. Yo ya sabiendo más o menos cuánto costaba la obra en el momento que hicimos el proyecto ejecutivo del prototipo del INCOSE, saqué los porcentuales de incidencia de cada uno de los elementos que lo componen, y la parte de estructura daba alrededor del 17%. O sea que es del total de la obra, no de la obra gris. Javi, no me la deja compartir. Fíjate si la podés compartir vos. Se ve que al tener el mismo nombre que la otra me lo bocha. A ver, dame un minuto. Dale. Sí, Esteban, ya que estamos, hacemos el mismo recordatorio. Va a ser sobre la base de una idea que tenías de cuánto iba a salir la obra en el total. Obviamente dependiendo a lo mejor de un montón de cosas, cambiando cerámicas, esto se achica o se agranda dependiendo de cuáles son los usos. Habitualmente se achica. Si yo empiezo a poner cosas más caras en las terminaciones, sí, pero fíjate que es cierto, pero la cuestión arranca ya desde el terreno donde nos vamos a implantar, que habitualmente no lo conocemos. Entonces, ojo, porque nos hemos llevado desagradables sorpresas con los suelos que nos han tocado. Esto que te los venden en los country, que valen fortuna, en general son rellenos de bañados, una porquería, una basura de suelo, que hay que hacer un laburo impresionante para ponerlos en condiciones. Gastás una cantidad de tosca que ni te imaginás. Por lo tanto, las fundaciones, porque obviamente los ingenieros hacen el cálculo en función de ese suelo espantoso que tenés, las fundaciones son mucho más onerosas de lo que vos pudiste imaginarte. Entonces, si vos tiraste un precio así medio global, ya te equivocaste sin poner un fierro.
Totalmente. Vos llegaste a plantar el primer panel y ya le erraste de arranque. Así que por eso digo, mucho cuidado con tirar al voleo precio por metro cuadrado, precio de... a mí me sale urticaria cuando escucho la palabra llave en mano, ¿no? O sea, Sí. lo que se animan a tirar un precio llave en mano, digo, pues son kamikazes. No, Digamos. sí, y aparte hay un verso ahí, totalmente de acuerdo contigo, que es llave en mano desde. Entonces, ¿cuáles son las condiciones tan particulares para el desde? ¿Cómo llego yo al valor más barato en una circunstancia donde no se sabe exactamente todo lo que estás planteando, ¿no? Es muy difícil poder establecerlo sin la posibilidad de hacer un anteproyecto, porque es muy complicado. Sí, yo creo que ahí también... No sé si se ve la pantalla ahora. Se ve perfecto. Javi. Okay. Javi, solamente poné pantalla F5, así te da la hoja grande. Perfecto. Ahí? Fue la última, pero bueno, baja. Ahora está. La paso. Pero también hay que tener en cuenta, y esto también es todo un tema, Esteban, que lo hablamos varias veces, de que una cosa es en planta baja el porcentaje, y otra cosa es cuando nos vamos en escala a 2 pisos, y ahí dependiendo cómo es el proyecto, también la estructura metálica, la estructura puede llevarme a un poco más, o un poco, bueno, habitualmente un poco más, porque tengo que tener otras condiciones. Pero dependerá muchísimo también la cantidad de baños, la cantidad de terminaciones, cuántas ventanas tengo, y todo esto para de vuelta tener que ensamblar mi costo, o mi porcentaje. Sí, ahí tengamos en cuenta que obviamente vamos a tener un costo de lo que son las vigas de entrepiso, que son los perfiles más caros de todo el sistema, y tenemos una buena cantidad cuando hacemos construcción en altura, y después tenemos el porcentaje de incidencia de lo que es mano de obra en altura, porque no es lo mismo trabajar hasta el 2,60 metros que trabajar a los 6 metros allá arriba. Entonces, esas que quizá ameritaría otra charla, digo, Creo cómo sí. computamos entre pisos y cómo hacemos una obra en altura para que uno se dé cuenta que obviamente los costos son distintos también. Por eso... Hay otra cosa, perdóname Esteban, y hay otra cosa que siempre, que nosotros no lo tomamos en cuenta, pero cuando uno va a visitar una obra de otro colega o de un constructor que te piden conocerla, qué sé yo, no sé si te habrá pasado a vos, Esteban, o a Ariel, o a alguno de ustedes, que llegás a la obra cuando la obra está en altura y ves los andamios. Pero los andamios no son tubulares, son andamios de perfiles. Sí. En muchos casos me pasó. Y yo me quiero morir, porque esos perfiles tienen un costo que después lo terminan tirando, ¿viste? O lo cortan, para hacer, por supuesto, como decías vos, para hacer visualizaciones, que yo. Pero pasan meses de la obra afuera apoyándose sobre los tirantes de madera, ¿viste? Sí. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta para evitarlo o agregarlo en un cómputo. Yo diría que usemos perfiles tubulares de hierro para los andamios, como manda la ley. Sería lo óptimo. Lo reglamentario, digamos. Es lo reglamentario, sí, es lo reglamentario. Pero bueno, bien. Bueno, cuando quieran, seguimos. Si están de acuerdo, seguimos. Dele nada más. Bueno. Continuando un poco con la primera disertación de Esteban, la idea es ver un poco los tipos de perfiles. Yo le llamo perfiles pesados y perfiles livianos. Los perfiles pesados son los que estuvimos viendo hasta el momento, que son los perfiles PGU, PGC, de 0,89, 0,90, comercialmente utilizados para estos sistemas, y vienen en largos variados. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Vienen desde 12 metros, de 6 metros, o la medida que nosotros querramos por el proyecto. ¿Por qué? Porque hoy día los perfileros te cortan los perfiles a medida que uno quiere. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, ganamos un poco de rapidez en la obra, si los perfiles ya llegan cortados, y ganamos también de no tener tanto gasto en insumos, como por ejemplo discos de corte. ¿Por qué? Porque los perfiles ya vienen cortados. Entonces lo único que tenemos que hacer en obra es plantarlos en una mesa de panelizado y ensamblarlos. De esto le quiero pasar alguna experiencia propia.
con el tema de pedir perfiles cortados. Generalmente lo que hacemos nosotros, cuando pedimos una panelería ya cortada, es antes de que la suban al camión del perfilero, tratar de hablar con la persona que nos vendió y remedir en la perfilería. Porque ¿qué pasa? Nos ha pasado en una obra que han venido perfiles de distintas medidas que no eran las relativas con la del proyecto. Muchas veces pasa que el perfilero tiene varias obras para cortar, entonces puede ser que en el trajín del corte mezclen perfiles. Entonces estamos en varios problemas. Primero es la logística de entrega, porque no es lo mismo entregar en Buenos Aires que entregar en Bahía Blanca. No es lo mismo los perfiles que necesitamos nosotros con cualquier otro perfil que no lo vamos a poder utilizar más que para hacer cortes. Así que estos temas ténganlo en cuenta a la hora de la logística de entrega de los perfiles. Los perfiles livianos son los que conocemos normalmente nosotros, son los de drywall, que vienen de 2,60 y 3 metros de largo. Bueno, con respecto a la tornillería, los tornillos que generalmente se usan para este sistema son los T1 mecha, T2 mecha, los hexagonales mecha, los que se usan para placa cementicia con alas y los para placa fenólica que también llevan alas. Con la diferencia que uno tiene una cabeza moleteada, que son esas rayitas que tiene en la parte, digamos, en la parte de arriba de la cabeza. Simplemente es esa la única diferencia que hay. Ahí aparecen las medidas que se usan para los tornillos. Según dónde se compra la parte de tornillería, ustedes van a notar que todos los, digamos, los que venden tornillos, los venden por distintas cantidades, desde, digamos, cantidades pequeñas a cantidades muy grandes. Por supuesto que hay que comprar la cantidad de tornillos que uno necesita, pero a la hora del ahorro, de ver la numerología de la cosa, por ahí comprando un poco más de cantidad le hacemos ahorrar algunos pesos al cliente, ¿no? Porque digamos, por mayoría, no por mayoría, por cantidades, los costos de los que fabrican los tornillos lo bajan considerablemente. Bueno, ¿cómo es el método de cálculo? Simplemente los tornillos T1, los puntamechas, se colocan en los perfiles, como decía Esteban, en las columnitas, que son los PGC, uno de cada lado, tomando los PGU en la parte inferior y en la parte superior. O sea que van 4 por perfil. Después, pasamos a la siguiente. Los tornillos hexagonales son los de 10 por 3/4, pueden ser de 8 por 3/4 también, que son utilizados para las uniones dobles, triples y cuádruples. Estos tornillos se instalan cada 15 centímetros, en estos temas, entre los dobles, los triples y los cuádruples. La ley de Steel Frame dice que se tienen que instalar cada 15 centímetros y en zigzag, por una cuestión de usos y costumbres, ¿no? Y de lo que marcan los manuales que nosotros, con los que nosotros trabajamos. Los tornillos para la placa cementicia pueden ser de 8 por 1 1/4 y van aproximadamente unos 30 tornillos por metro cuadrado. En el caso de la placa de OSB, para la membrana de rigidización, ahí tenemos tornillos que pueden ser de 12 por 1 1,5 o de 10 por 2, según el espesor de placa de rigidización que vamos a utilizar. También 30 por metro cuadrado. En este esquema, esta tabla que les estoy mostrando es a modo de ejemplo de uno de los distribuidores fabricante de tornillos. Este distribuidor vende los tornillos en forma de caja, en forma de estuche
y ahora está vendiendo también en forma de blister para hacer cosas chicas. Pero ¿por qué les quiero mostrar esta tabla? Porque en esta tabla tienen los precios, y con los precios actualizados, estos precios son de la semana pasada, con estos precios actualizados ustedes pueden darse cuenta de lo que vale, por ejemplo, un tornillo determinado por poca cantidad y por mucha cantidad. Y ustedes, como proyectistas o como computistas, van a poder saber qué les conviene más. En el caso de los tornillos con alas, pasa exactamente lo mismo. Todos los tornillos tienen que tener el baño de zinc. Después, el otro tornillo que se utiliza para las fijaciones provisorias a las plateas son los tornillos con tarugo número 8, que van 4 por metro cuadrado. Y después hay que tener en cuenta los anclajes químicos. Este tema es siempre según el proyecto y las solicitaciones de carga. En condiciones normales, un químico se puede utilizar hasta 4 o 5 veces. Y la profundidad tiene que ver, del químico tiene que ver con, digamos, el consumo, quiero decir, de la ampolla, tiene que ver con la profundidad que nosotros le vamos a dar justamente a la varilla roscada, ¿no? Y digamos, al ancho que va a tener nuestra platea de hormigón armado. Bueno, otro tema que hay que tener en cuenta es el cálculo de los tornillos para los bloqueos sólidos o blocking, para los strapping, para los flejes o flejes horizontales, para los cruces de San Andrés y para las cartelas, y para los rigidizadores de alma. Todo esto parece que, digamos, lo tenemos que tener bien aceitado, y esto sale del proyecto. Cuando nosotros tenemos el proyecto y una planta esbozada de cómo van a ser los paneles, nos vamos a dar cuenta la cantidad de bloqueos sólidos que vamos a tener, tanto para los muros, tanto como para los paneles de techo, si tenemos los paneles de techo. Ahí tenemos algún audio que está sonando. Bueno, ahí está. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá tenemos digamos, la escuadra SHTT 14 que nos marca de cualquier fabricante la cantidad de tornillos, la cantidad de orificios que tiene reglamentariamente esta escuadra. Muchachos, hay que ponerlos todos, absolutamente todos. No podemos dejar de poner ninguno. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, pero los fabricantes, en este caso, se pusieron como de acuerdo para generar la cantidad de edificios que necesita justamente esta escuadra, ¿no? Las cartelas igual. Las cartelas no menos de 35 tornillos llevan cada cartela, que por supuesto también se van a colocar en los paneles que realmente lo solicite por proyecto y por diagrama de cargas. Bueno, en el caso de la membrana de rigidización, OSB o multilaminado fenólico, generalmente nosotros utilizamos la medida americana, que es 4 por 8 pies, o sea, 1,22 por 2,44, teniendo la superficie de la placa, ¿cómo se calcula esto? Bueno, nosotros es simple, calculamos la superficie total del panel, dividido la superficie de la placa, y ahí sabemos qué cantidad de placas vamos a utilizar. Calculamos siempre el vacío por lleno, porque cuando uno va a aplicar la membrana de rigidización, por ejemplo, en una puerta, hay que presentar primero la placa completa en la puerta y marcar del lado de atrás el corte que se le va a hacer. Entonces, ese corte va a quedar como un scrap o desperdicio, ¿no? Los paneles de cubierta exteriores, se calcula la superficie del panel y
dividió la cantidad de placas, dividió la superficie de la placa y ahí sabemos lo mismo que en el panel exterior, la cantidad de placas que vamos a utilizar. Se calcula tomando los metros cuadrados de paneles exteriores más paneles de techo y se estima un solape. Esto es para la membrana, salió mal esta filmina, es para la membrana de rigidización. La membrana de rigidización, dicho sea de paso, se calcula tomando en cuenta toda este solape que le estoy contando, perdón, vuelvo atrás. Este solape que le estoy contando está mal acá. Es simplemente, iba a ir puesto en la membrana de la barrera de agua y viento. Que ahora se lo voy a contar. Ahí está. En la barrera de agua y viento, perdón por el error en la filmina, en la barrera de agua y viento se comercializa en rollos de distintas medidas. Una de las medidas es de largo de 30 metros de largo por 1 metro de ancho. Y la otra es de 45,72 de largo por 2,74 metros. Las dos tienen la misma función, las dos se colocan de la misma manera, y acá está lo que les comentaba del solape, que se solapan un 10% aproximadamente. Acá, en este caso puntual, también juega un poco el precio de cada rollo. Si bien es cierto, la de 30 metros es un proveedor local, la de 45,72 es un proveedor, el producto es importado. Los dos son de muy buena calidad, pero bueno, acá más que nada la de 2,74 es como que uno la puede llegar a aplicar un poco más rápido por el alto, en el caso de que tengamos una dos niveles, ¿no? Bueno, acá vamos a pasar un poquito a la parte exterior. En el caso de que decida el proyecto hacerse con un sistema EIF, el EPS, lo que hay que calcular es el EPS, o llamado comercialmente telgopor, más la malla de fibra de vidrio. Las placas vienen en medida de 1 metro por 1 metro o 1 metro por 50, y en algunos casos, según el proveedor, se pueden pedir a medida. Esto, hay proveedores que cortan a medida de como uno lo pida. Puede ser que eso tenga algún costo adicional, puede ser. En líneas generales no tendría por qué tenerlo, pero bueno, puede darse el caso. Eso hay que consultarlo al proveedor antes de hacer el pedido, ¿no? En el caso de la malla de fibra de vidrio, generalmente vienen de 1 metro de ancho por 50 metros de largo. Y se calcula la envolvente de la casa por metro cuadrado descontando las aberturas. Vuelvo un cachito para atrás y les hago, como dato informativo, la malla de fibra de vidrio viene en varios espesores de malla, con lo cual viene desde 90 gramos a 160 y 200 gramos. A ver, acá la opinión está bastante dividida, pero generalmente con una malla de 120 gramos estamos trabajando muy bien, la malla trabaja muy bien. Hay proveedores que ahora están trayendo un producto nuevo que se llama ICAP, que viene con una malla ya preinstalada de 160 gramos. El producto es un poco más caro, pero la colocación es mucho más rápida. También, de vuelta, evaluemos los costos en cada prototipo para poder determinar, un poco como decía Esteban, el precio por proyecto, y no más o menos sale tanto, ¿no? Esto es importante que lo sepan. Bueno, el base coat. El base coat se comercializa en bolsas de 25 y 30 kilos. El consumo aproximado por catálogo de cada proveedor es de 2,5 a 4 kilos por metro cuadrado en 3 milímetros de espesor.
¿Cómo se calcula esto? Tomando la superficie de los muros externos y restando las carpinterías. Más o menos los parámetros de cálculo son todos iguales. Acá no hay cosas difíciles de calcular. Una vez que se aplica el revestimiento, el base coat, hay que darle, digamos, una mano de base color. ¿Para qué? Para llegar al color determinación que quiera el cliente o el comitente, ¿no? Muchas veces pasa que el cliente decide pintar la casa de color amarillo, ok, o beige. Bueno, hay que aplicarle, antes de aplicar el finish o el texturado, una mano de base color, que es simplemente una pintura que se aplica sobre el revestimiento y rinde 50, una lata de 20 kilos rinde 50 metros cuadrados, porque es una pintura, simplemente una pintura. Y por último el texturado finish, que se comercializa en baldes de 30 kilos. Acá el consumo, yo tomé una textura mediana, pero hay texturas más gruesas y texturas más finas. La textura más fina quedaría como si fuera un revoque fino, una terminación con una granulometría muy finita. Y la textura gruesa quedaría como muy marcada la situación del texturado. La media es un promedio, con lo cual nosotros acá el consumo, según el proveedor, hago la salvedad, según el proveedor, porque hay varios proveedores de estos productos y cada maestrito con su librito. Entonces es importante que a la hora de elegir un producto, muchachos, hablen con el proveedor. Hablen con el proveedor, indaguen, investiguen cuáles son los consumos. Hoy día todos los proveedores visitan las obras, los acompañan a los instaladores para que hagan sus primeros desarrollos, con lo cual usen a los proveedores en el buen sentido, porque hoy día está todo para poder trabajar con ellos. Bueno, acá el aislante termoacústico. Los aislantes vienen, algunos materiales disponibles en el mercado son los que tenemos hoy día. Tenemos la lana de vidrio que se comercializa en distintos espesores y en bolsones según características de cada una. La marca que nosotros conocemos así a priori es Isover, que no es la única marca, hay otras marcas más, que vienen en bolsones de 7,6, 14,4 y 21,6 metros cuadrados por bolsón. ¿Por qué le doy estos números? Porque a la hora de determinar la superficie de aislación termoacústica que van a incluir dentro de los paneles externos de la casa y eventualmente en algún interior que le quieran poner, tienen que saber cómo vienen estos bolsones porque los distribuidores no cortan, no seccionan los bolsones. Entonces, en este caso puntual, si ustedes, por ejemplo, les da vamos a suponer una suma de 100 metros cuadrados que tienen ustedes, vamos a hacer una cuentita rápida, y vamos a utilizar un roll-up, por ejemplo, un modelo roll-up plata muro que viene con el velo de vidrio en 100 metros cuadrados, estoy haciendo la cuenta en este momento, dividido 14,40, nosotros vamos a necesitar exactamente 7 bolsones. Da 6, y pico, vamos a necesitar 7 bolsones. Y así hay que pedirlo. Esto es importante porque el costo de la lana de vidrio impacta un poco en el precio general del sistema. Un poco, no es tanto tampoco, pero hay que tenerlo en cuenta para no hacerle gastar de más a un cliente, ¿no? Bueno, y otro tema importante es que en los paneles externos, tomando en cuenta la superficie, hay que tener en cuenta la densidad y el espesor del producto que le vamos a querer poner.
que esto tiene que ver muchísimo con la zona bioclimática donde nosotros vamos a trabajar. No es lo mismo, por supuesto, siempre trabajar con en base y amparado por la ley, ¿no? Lo que nos dice la ley como mínimo. Entonces, por ejemplo, en nuestra zona bioclimática podemos llegar a poner hasta un espesor de 70 milímetros de lana, que vamos a estar perfecto, salvo en el sur, ya en la zona sur, ahí sí hay que trabajar con espesores mucho mayores, pero acá quiero recalcar que esto sale también del proyecto, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, los paneles interiores se calcula también tomando en cuenta la superficie por una densidad y espesor de producto. Acá no es necesario usar una lana de vidrio que tenga membrana de barrera de vapor, porque no la necesitamos, simplemente es un tema de manejar un tema termoacústico, más que acústico que térmico en este caso, y sí tener en cuenta de tomar registro en todos los puentes térmicos y puentes acústicos que vamos a tener en la obra. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Los paneles de cubierta igual, se toma la superficie, determinamos la densidad del producto y el espesor que vamos a poner y se compra según cómo vende cada fabricante la lana de vidrio, ¿no? En los tres casos pueden ser los productos que pueden ser de distintas marcas. Esto es importante. Y como alternativas viables, y en nuestro país tenemos la celulosa proyectada. ¿Cómo se calcula esto? Se calculan las superficies en función de los muros exteriores que tenemos de cada proyecto, descontando la planilla de carpinterías. O sea, descontamos los vanos de puerta, descontamos los vanos de ventana, y ahí vamos a tener un costo, una cantidad aproximada de la celulosa proyectada que vamos a necesitar según el espesor que le vamos a dar, ¿no? La banda acústica se coloca siempre en la vía inferior de los paneles exteriores y en lugares que amerite la resolución de un puente acústico. Esto es importante, la banda acústica se comercializa por rollos de 25 metros de largo en 5 y 10 centímetros de ancho. Esto siempre hay que ponerlo. Bueno, y acá pasamos a las placas de roca y yeso. Bueno, todos conocen los proveedores que tenemos localmente. Las placas, los proveedores tomaron un acuerdo para fabricar todas las placas en la misma medida, 1,20 por 2,40, barra 3 metros. Hay algunos proveedores que fabrican en 3 metros por una cuestión también de aprovechamiento de placas. Puede darse el caso de que nosotros por proyecto nos venga bien el 3 metros, bueno, están a disposición en los distribuidores donde nosotros compramos habitualmente. El método de cálculo es tomando en cuenta los muros externos, superficie a aplicar, dividido me refiero a la cara interna del muro externo, dividido por la superficie de la placa a utilizar, es igual a la cantidad de placas que vamos a utilizar. En los muros interiores el procedimiento es exactamente igual, pero se multiplica por 2 porque va del lado del tabique interior, ¿no? En el cielo raso, bueno, acá esto es más fácil, hay que tomar la superficie, dividido la superficie de la placa, que generalmente la superficie de la placa es 2,88, es la de 1,20 por 2,40, y tener en cuenta restar las carpinterías. Esto es importante para no tener tanto desperdicio de placa. En algunos casos, para hacer digamos, el primer cómputo borrador en los estudios, lo que hacemos es calcular vacío por lleno. Pero cuando se hace, digamos, cuando ya se tiene el proyecto determinado,
nosotros tratamos de calcular justamente descontando la planilla de carpintería completa, ¿no? Para tener una precisión en la cantidad de placas. Porque, ¿qué pasa? La placa de roca de yeso no se puede reutilizar, porque puede ser que se moje, que se humedezca. Entonces, en la obra, tratamos de comprarlo lo más justo posible. Bueno, esto es una planilla que nosotros hemos estimado. La planilla, digamos, estos precios no son actualizados. Si se fijan en la última columna de la derecha, son de marzo de este año, pero yo la traje a colación porque acá están todos los materiales que se utilizan en el sistema en un dispositivo de muro externo, desde el PGU, el PGC, los SHTT14, el OSB, el Wichi, o en el caso puede ser el Tyvek o el otro producto, el ECAP o el EPS, los washers, que son las arandelas plásticas, el Racecoat, el Rollac plata, la placa estándar, los tornillos T1, los tornillos T2, los tornillos con alas, los hexagonales, la cinta tramada, la cinta de papel, la masilla, el enduido y la banda acústica. Todo esto tiene un correlato en cantidad de bolsas, cantidad de elementos por metro cuadrado y el correlato del valor metro cuadrado, lo que vale cada digamos, elemento en un metro cuadrado. Y ahí lo podemos determinar en su totalidad. Bueno, esta es la última filmina que tengo, pero un poco volviendo al tema, retomando el tema de los cómputos. Es importante lo primero que dijo Esteban al principio, hagamos un anteproyecto para poder determinar esto. Y otra cosa que no me quiero olvidar es el cálculo de tornillería, que hoy me hacía una salvedad Oscar, que yo no lo puse en la planilla de tornillería. Todas las placas, digamos, ¿cómo es que se llama? Tanto las cartelas como las uniones, todas esas llevan tornillos. Y están, cada unión, cada conector, tiene los orificios para determinar qué cantidad de tornillos lleva cada uno. Con lo cual, la tornillería es importante también que tenerla en cuenta, pero generalmente esto se calcula siempre un poco de más. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno empieza una obra, la velocidad que implica este tipo de obra, los instaladores andan con sus cartucheras, ponen sus tornillos en las cartucheras y se suben cuando empiezan a montar, ponen los tornillos en las puntas y empiezan a colocar los tornillos donde tienen que colocarlos. Bueno, yo les voy a dar un consejo y ténganlo en cuenta, alguno de ustedes se va a reír, pero ténganlo en cuenta. Hay que ir a la obra, cuando uno visita la obra, hay que ir con un imán, muchachos. Con un imán. Porque la cantidad de tornillos que uno a final de la obra recolecta con un imán es terrible. Muchos de esos tornillos puede ser porque la rosca se quema por la punta mecha, pero muchos no. Entonces, bueno, en la obra hay que tener una persona que trate de juntar los tornillos al final de la jornada y después seleccione lo que no van y lo que van. Esto tiene que ver con un poco del cuidado de los materiales que cada uno usa, ¿no? Y de hacer un aprovechamiento al máximo de estas obras. Como decía Esteban hoy, estas obras tienen muy poco scrap, con lo cual no hay necesidad de tirar. Así que nada, esto era un poco lo que les quería contar, así que hasta ahí llegó la presentación. Les agradezco un montón que hayan escuchado. Veo que creo que hay algunas preguntas, pero 100%. Bueno, no sé. Si hay preguntas, con todo gusto contestamos. Acá, por ejemplo, vamos a empezar
Hay un montón de preguntas, pero bueno. A ver. Hay un montonazo. Hay un montonazo. Darío Perelló. Somos 100, seguimos siendo 100. Seguimos siendo 100. Bueno, voy a contestar una pregunta de Darío Perelló. Dice, ¿ese cómputo fue el total de todos los perfiles de cubierta y de paneles? Eso seguro es para Esteban. Sí, alguien había preguntado si por el desperdicio de los montantes en paneles, porque yo sugerí un 5% para lo que es la cubierta en cabreadas, porque hay recortes, pero cuando uno pide los montantes de fábrica, en realidad casi no hay desperdicio de montantes para los paneles. Yo no les digo que no va a haber algún adicional, pero si van a computar un desperdicio que sea mínimo, no más de un 3%, porque en realidad todos los montantes ya vienen cortados de fábrica. Entonces, claro, no debería haber desperdicio personal. Claro. Bueno, acá hay otra para Esteban. ¿Querés que vaya haciendo las preguntas? Dale. Un segundito, ahí, un segundito, ¿no? Disculpame, Ariel, que te pise un segundo. Por favor. Referente a lo que decía Esteban, lo que decía Javier sobre los desperdicios, no tengamos en cuenta el desperdicio como desperdicio, porque el desperdicio sirve para hacer conectores, sirve para hacer infinidad de cosas y elementos propios de la obra. O sea, es muy poco. Convengamos que nosotros, con una arquitecta presente, hemos hecho una obra en un lugar en el cual hemos tenido un cuarto de bolsón de desperdicio real, porque ya eran pedacitos de chapa insignificantes y pedacitos de durlock insignificante y pedacitos de cosas insignificantes. Pero esa cosita insignificante sumaba apenas un cuarto de bolsón. Y después se aprovechan todas las cosas. Bien, recordemos que hace mucho tiempo habíamos pensado, ya esto es viejo, de que había que diseñar o tener diseñadito una sillita de exteriores, ¿se acuerdan? Que para hacer con todos los perfiles, que ya estaba como, tendríamos que terminar de resolverlo eso, hacer como una especie de manualcito de ejecución, y entonces con tantos perfiles vos con lo que te quedaba hacías una silla que entregabas al cliente tipo de regalo, que estaban buenísimas porque había 3 o 4 dando vueltas por ahí y que funcionaba justamente con eso, con los requechos que quedaban. Pero vamos a las preguntas porque si no se nos va a hacer muy tarde. Esteban. Sí, ahora contesto, pero retomando lo que acaba de decir Tito, yo creo que es otra de las ventajas que tiene este sistema es que los cómputos son mucho más precisos, por lo tanto, los presupuestos son más precisos también, ¿no? Esa caja negra que tiene la construcción húmeda, que vos sabés cuánto vas a gastar el primer día y nunca sabés cuándo vas a gastar el último, acá es una precisión bastante más certera, y eso creo que es una ventaja que hay que subrayar en el sistema. Bajo el concepto de industrializado, obviamente. Obviamente. Yo cuando vengo en este proceso, obviamente voy a saber dónde estoy parado. Pero bueno, pregunta, sí. ¿El valor que pasaste tenía o no IVA incluido? Sí, incluye IVA, el que pasé yo incluye IVA, sí, sí. ¿Y no tenía o tenía flete? Esta es la vieja discusión que también siempre hay que tener en cuenta. No, eso es en precio de proveedor. Bien, listo. Proveedor. Acá Alejandro Huanca dice, Esteban, en el cálculo de la estructura de paneles, ¿no le agregamos un porcentaje de más como pasa en las cabreadas? Es lo que había dicho hace un ratito. Como los montantes ya uno los pide precortados a fábrica, no debería haber desperdicios en montantes de paneles. Si querés agregarle algún adicional, en función quizás de la disponibilidad, sabemos que no es lo mismo en todas las localidades del país, la disponibilidad de los materiales y los elementos que componen el sistema, y entonces, bueno, computar, pero un porcentaje muy mínimo, o sea, yo te diría un 3%, porque no deberías tener desperdicios de montante para paneles. En cambio, en las cabreadas, como hay muchas piezas pequeñas para conformar la cabreada, sí vas a tener ahí desperdicios. No muchos, pero va a haber desperdicios. Es mayor, obviamente. Justo pregunta, en algunos cursos colocan 2 tornillos de cada lado de la unión entre perfiles. ¿Cuál es la correcta? ¿1 o 2? Yo siempre he puesto 1 y siempre he visto en todas partes que se construyó afuera y aquí he visto también colocar 2 tornillos. No le veo mucho sentido, digamos.
porque la rigidización y la parte de la reticularidad del sistema y del panel no viene por los tornillos, viene por los flejes, por la placa de rigidización. Entonces, poner 2 tornillos por cada unión, estoy poniendo el doble de tornillos de los que en realidad necesito. Bien, pero Darío pregunta sobre lo mismo. Yo no digo que esté mal, digo, pero estás desperdiciando materiales. Estás agregando. Bien. Estás agregando cosas que no tienen sentido, porque vos vas a rigidizar con los flejes, y con la placa de rigidización. Eso es lo que va a garantizar la rigidez de tu estructura, no ponerle 2 tornillos más al montante. Algunos dicen que... Perdón, no sé quién está hablando. Oscar. Algunos dicen que se colocan 2 tornillos para que los perfiles, los paneles no pierdan la escuadra. Pero en realidad, cuando nosotros armamos el panel en el taller, le ponemos un recorte de perfil justamente para escuadrar al panel, que no pierda la escuadra, y eso es más seguro que los dos tornillos. Bueno, sí, por eso hay muchos recursos, digo, más que poner 2 tornillos en cada montante. Lo mismo iba a decir yo, como dijo Oscar. O sea, como constructor, en el caso de Oscar es lo mismo, o sea, conocemos la maña de la obra, en la cual cuando vos colocás 2 tornillos te los saca de escuadra, porque si le erraste 2 milímetros en la escuadra, después ya te quedó mal escuadrado y ya no lo puedes montar. Sí, aparte las diagonales que le pones al panel, después te sirven para el acarreo. Una vez que vos montaste el panel, sacás las diagonales y listo. Pero es mucho más sencillo acarrear el panel con esas diagonales colocadas. Que además que vos vas a tener que hacer ajustes cuando haces el montaje. Entonces, eso te dificulta ese ajuste, porque vos vas a tener que hacer ajustes en la obra, que no va a quedar absolutamente todo perfecto como lo cita en el taller. Ponerlo a escuadra, ponerlo a plomo, eso tiene que hacerlo. Claro, porque después, al sacar, o sea, te lleva ahí sí producís desperdicio, porque cuando vos sacás el tornillo para volver a escuadrar, ese segundo tornillo para volver a escuadrar, ese tornillo ya no te va a servir porque ya te ha quemado. No te sirve, claro. Bien, tema ahí, 2 temas mientras seguimos con las preguntas. Lucas, nosotros tenemos el correo de todos para el sorteo de hoy, son 100. Indudablemente no. A ver, aquellas personas que no hayan logrado mandar el mail a capacitación@steelframe.org.ar, tengan la deferencia de mandarlo ahora con, lo más rápido que pueda, lo más ordenado posible, para poder hacerlo ordenado. Pero bueno, nada. Lo mandaron, sí. Anotame, Norberto Gentile, a mí también. Quiero hacer una aclaración antes que nada. Aquellas personas que no se hayan anotado en el mail de la cámara, en capacitación, cámara.steelframe.org.ar, en estos días. Si ya mandaron el mail, no se inscriban. Ahora, esperamos la semana que viene, claro, tener una planilla donde van a tener que anotarse, y si no están anotados ahí, no están. Bien. Quería agregar algo. Hay más preguntas, Sí, dale, por favor. Respecto de la última parte de Javier, hay que aclarar que en todos los nudos, conectores, en los nudos de los encuentros de los pendolones con los cordones superiores e inferiores de las cabreadas, llevan los tornillos hexagonales de 10 por 3/4. Hexagonales, porque hay mucha gente que le pone T1 mecha. Salvo que sea T1 mecha de 10 por 3/4, que es el max de TEL, que podría ir, hay que poner hexagonales, y 5 tornillos por nudo. Sí. 5 tornillos por nudo. Hay un concepto para internalizar muy fácil y saber qué tornillo estamos colocando. Es, donde yo sé que voy a colocar una placa, seguro que ahí va un tornillo T1. O sea, cuando armo la estructura, hago un tornillo T1 para generar la menor separación entre el plano de la estructura con el plano del emplacado. Donde no va placa, necesito resistencia a la tracción, como el armado de las cabreadas, por ejemplo, como la unión panel con panel, van siempre hexagonales. Entonces, simplemente razonando esto, donde yo sé que va una placa, va un T1. Donde yo sé que no va placa y necesito resistencia, va un hexagonal. Y hay 2 tipos de tornillos, no hay más. Y por favor, los constructores, los que son constructores, tengan a bien no hacerle caso a los comitentes que te dicen, no, los tornillos son caros.
al OSB ponerle T2 mesa. No, el OSB va con ala de 8 por 1 3/4. Los hexagonales son hexagonales para lo que decía Esteban también. No negociemos eso porque estamos negociando la calidad de la obra, ¿sí? Sí. Y otra cosa más, disculpame Oscar, como decía Esteban, lo que hay que también tener en cuenta en los dobles, los triples y los cuádruples, ahí también van los hexagonales, no va el T1, no va el T1 para los constructores. Esto hay que internalizarlo. Usemos siempre los tornillos que corresponden para cada cosa. No usemos porque esos son... El tornillo T1 es para drywall, es para una situación de una tabique interior que no recibe carga, nada. O sea, es para eso. Así que ténganlo en cuenta. Bien. Vamos respondiendo, ya se respondieron bastantes preguntas. Dame un minuto, Leo, que seguimos con las preguntas y después hablas. Dale. Vale. Bien. Bueno, ya pasamos, ya quedó claro lo de 2 tornillos por lado o 1 tornillo por lado. La malla obviamente siempre tiene este 10% de ponderación para el solape, al igual que si fuera una barrera de agua y viento. Casi seguro tenemos a la gente, ya vamos haciendo el comentario mientras siguen mandando los correos. La charla que viene es Rotoblas con sus membranas y sus cintas. Va a estar muy interesante. ¿Qué más nos queda? ¿Podemos anticipar? Hay 27 mensajes más. Hay 27. No, a ver, Finish. Bueno, la discusión de qué necesitamos para el exterior, como base coat o como finish, y el cómputo, eso están en alguna de las charlas. En el cómputo se toma lo que cada uno termina resolviendo según su mano de obra, y después se ajusta. Porque, sí, Javi. Sí, en este caso puntual, yo no, digamos, como nosotros generalmente hacemos sistema AIF, hay otros revestimientos exteriores que se pueden llegar a poner, como por ejemplo un siding de tabla cementicia, como por ejemplo una placa de cementicia y después pintarla, que no es lo mejor, pero bueno, en el caso de que alguna persona quiera abaratar costo por ahí, está mal que abaraten por ahí, pero el siding queda muy bien, puede ir una aislación por detrás. El siding viene, la tabla viene, que es de Thermit, viene de 19 de ancho por 2 metros 60, si mal no recuerdo, de largo. No, 305 de largo. Ahí hay que sacar la superficie y se calcula la cantidad de tablas. Vienen por paquetes cerrados, no le venden tablas sueltas, con lo cual, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero eso, así que sigamos con las preguntas entonces. Dale, le contesto a Paula Monti, espesor de las aislaciones, densidades, ¿hay tabla más allá del asesoramiento del proveedor? Sí, y la tabla dentro de lo más confiables está en la 11.601 de IRAN, donde hay una vieja tabla donde están todos los valores de térmicos de cada una de las alternativas. Después tenés que ir a cuáles son las que tenés en el mercado. Yo creo que hoy el 70 cambió por 80 por una necesidad de llegar a casi todos los valores, y después pasás a 100 en los rollos de menor densidad, pero después hay distintas alternativas, y lo mismo pasa con el EPS. Vos vas a cada uno, ahí en la norma son unos genéricos, pero cada fabricante debería decirte cuál es el espesor, su densidad y su tramitancia térmica, con lo cual vas a poder entrar según la 11.604 o 3 a el cálculo para tubo envolvente. Paula, ¿está? ¿La barrera de vapor está prohibida? No, no está prohibida. El nylon, el polietileno expandido, no, el polietileno no está prohibido, no se incendia, no pasa nada de eso, es un plástico que con fuego se va a derretir, pero no enciende,
y tengan cuidado con las pequeñas mentirillas del mercado para que pongas otro material. Así que vos podés poner, en la Argentina se usa 150 o 200 micrones, negro, es una vieja discusión que tenemos, porque es el más barato, pero en algunos países está reglamentado que solamente tiene que ser transparente, para verificar que pusiste la legislación y no seas un pirata. Antiguamente, perdóname Ariel, antiguamente no existían otras barreras de vapor que no sean nylon negro. Siempre poníamos nylon negro. No, ahora el mercado ha cambiado. No, lo que pasa es que también es costo, vamos. Tampoco vamos a ser ingenuos. Yo puedo poner 80 o 90 o 100 de una lana sin craft, sin foil de aluminio, porque obviamente el foil, chicos, y esto ya lo hablamos el otro día en la clase de bioaislaciones, el foil debe ponerse con la solapa que pise la montante para que no haya la posibilidad de que tengamos puentes térmicos, o por lo menos asar completamente de barrera de vapor. Siempre es más económico, más rápido y más barato poner un nylon de 150 o 200 micrones. Esto es parte de lo que te van a decir en el negocio, que alguien me diga dónde está escrito que está prohibido y después charlamos. Seguimos con el gran tema que tienen las capacitaciones de marca. Totalmente. En la marca, entendamos, y esto es lo que decimos siempre, nosotros, esto es amplísimo y vemos todas las alternativas y no hay una sola vertiente o librito a seguir, sino que siempre pensamos todas las alternativas en cualquiera de las circunstancias que tenemos. Entonces, acá, bajo el paraguas de la cámara están todas las alternativas, cada uno usa la que quiere. Ahí está preguntando algo Darío Perelló. Hay varios, esperá. El EPS menos de 20, quería hacer, Leo, ¿querés hacer una pregunta mientras seguimos leyendo? Sí. Ahí está. Sí. Le pregunto a Esteban, o a vos, Ariel, o a Javier. A ver, estoy haciendo la grilla en planta. ¿Cómo hago el diseño de los paneles de estructura? ¿Cuál es la ABC para las dimensiones del metro lineal? ¿Cómo coinciden en vano? A ver, ¿pueden entenderme? Claro. ¿Hola? A ver, se entiende, vos estás haciendo la grilla en el cual vas a recorrer cada 40 tu perfil. Cada 40. Claro, y tenemos el vano en el medio. Bien, tengo el vano, un panel con vano, otro panel ciego. ¿Cuál es la modulación que utilizo? O sea, 0,40 sé, pero ¿cómo lo tomo? Algunas dimensiones son mayores, otras son menores. En metro lineal hablo. A ver, para no tener... A ver, cuando tenés lo que te entiendo... Dale. Yo lo que entiendo es que si vos tenés un panel, suponete, una pared de 3 metros de largo por 2,70 o 2,80 de alto, vas a tener que separar cada 40 centímetros y, digamos, poner los parantes cada 40 centímetros. ¿A eso te referís, Leo? Correcto, Javier, eso, perfecto. No exactamente, sabemos que, a ver, cuando el proyectista, sea el calculista, me entrega el plano, me entregan el panel con diferente modulación. Si bien el software te lo hace, pero suponte que yo lo tenga que hacer eso ahora, la grilla, ¿cómo resuelvo esa parte sin el software? Eso lo haces con una hoja cuadriculada y... No, a ver. Leo, a ver, Leo. Quiero entender algunas cosas, Leo. Vos decís, ¿dónde pongo la carpintería? ¿Cómo me da para no tener otro módulo? Bueno, vas a tener que trabajar en el módulo que te dan los paneles, eso es claro, las aberturas. Si querés tener menor desperdicio. Tomo como referencia las placas, la OSB 244. No te olvides que vos, tu USB, tiene que tener un corte y pasar
por arriba y por abajo de la carpintería en C en cada lado. Entonces, es una referencia para tu diseño. Claro, esto es una referencia para tu diseño, pero la placa va a tener que estar, obviamente se puede verificar más fácil en cada uno de los, porque ya estamos hablando de diseño y no de la charla de hoy que teníamos cómputo y presupuesto, pero va a tener que ver con cómo te da dentro de tu proceso. Leo, yo después te envío un material para eso. Vale. Sí, Dale. uno empieza a pensar, un material para que vos lo tengas. Con el tiempo vamos a tener charlas de cómo se puede diseñar esto y qué sistemas hay o programitas para diseñarlo, pero bueno, nos estamos adelantando. Dame dos que quiero plantear rápidamente. Vale, gracias, igual. No, por favor, Leo. No, por favor. Cristian Sosa pregunta, ¿a cuánto la mano de obra? ¿Quién lo sabe? Vieja discusión. Y depende de lo que cobres vos, lo que quieras ganar, lo que tengas. Depende del proyecto. No, y depende cómo te resulta la mano, cómo es tu mano de obra, cuánto rinde, qué gente capacitada tenés, qué equipos tenés. Y estas tantas variables que es una pregunta, digamos, que es una pregunta del riñón. Cristian, tenés que entender que cada uno, y nosotros acá solamente hablamos de capacitación y no del negocio que pasa afuera, pero no porque no queremos, sino porque ese es parte del negocio de cada uno, donde cada uno trabaja en mejorar, en trabajar en sus eficiencias y en calificar. Entonces, los costos internos son costos internos de cada uno. Nosotros te damos la base de cómo tendrías que trabajar y después el tema de costos va a depender muchísimo de un montón de cosas. Y si no tenés idea, es porque recién estás iniciando, lo cual la idea sería empezar a trabajar trabajos chicos y que verifiques cómo te dan los tiempos, la mano de obra, cuánto pagás de carga. Ya lo vimos en su momento de la parte de cómo contratás, cómo seguridad e higiene y todo esto que te va a llevar a poder sacar una evaluación de tus costos y con eso no perder plata cuando agarres una obra. Someco Consultora pregunta, ¿qué tal el wood frame? A mí me gusta. A mí también. A mí también. Yo que he tenido que hacer la resolución de steel framing y madera como tradicional, me gusta. Ahora, claro, lo conocimos. Yo conocí esto viviendo en esas casas en América del Norte. Me gustaría aclarar que wood frame no es lo que se conoce como wood frame. No, o sea, acá el sistema aprobado de entramado es más bien el platform frame, que tiene que ver con el mismo concepto que manejamos el steel. El wood frame son paneles ya mucho más altos, con otra estructura. La verdad es, en algún momento la Cámara a lo mejor también tendrá a toda la gente que hace madera, y que sería fantástico porque los sistemas son bastante parecidos en los conceptos generales. Obviamente la madera necesita hacerse muchísimo más confiable. Si bien tiene un reglamento de cálculo, son muy pocas las maderas que hoy están verificadas en su resistencia y aprobadas. La sequedad es otro tema y hay un montón de la línea de producción y llegada al mercado que está trabajando y que tiene que mejorarse. Esto no cambia. En la medida de que mejor sea, uno va a poder adaptar más cosas y, como siempre, sabemos que podemos hacer un mix armando la estructura en steel y armando cubiertas o entrepisos o cosas en madera, y esta es otra discusión que vamos a tener en otro momento. Pero bueno. Lucas Corbalán dice, si pones cruce de San Andrés sí o sí va a OSB, tenés que ir al canal de YouTube donde hablamos de rigidizaciones y ahí tenés todas las respuestas. El canal, todas las charlas van al canal de YouTube. Exactamente. ¿Bien? Están preguntando, Ariel, Paula Monti, por el espesor de los aislantes termoacústicos. Y bueno, eso yo hablé. ¿Quién mejor que vos? A ver,
en la Argentina, para cumplir la 11.605, no deberías tener menos en los muros de 80 y menos en los techos de 100, y verificarlo según tus componentes de ensamblado. Si vamos a poner solamente la fibra de vidrio de la rollo o baja densidad, ¿se entiende? Y como bien dijo Javier, la aislación está dentro del 5 de gastos generales. No le escapen a la aislación, pongan todo lo que puedan y mejoren, porque eso va a generar parte, o lo más difícil de medir, que es el confort. Después de ahí para arriba tenés muchísimas alternativas. Una cosa que les quiero comentar, perdóname Ariel que te corte, sí, pero el tema de la aislación es clave y es troncal aparte. Vivencias propias de clientes nuestros. Una vez mudado, terminada una casa, van a la casa, empiezan a vivirla y un cliente nos llama por teléfono diciéndonos textual, ¿sabes una cosa, Javier? La casa funciona como la cabina de un avión. Eso fue lo que me dijo. Y eso me quedó grabado. Esto fue en el año 98, ¿no? ¿Pusiste salas? Me quedó grabado porque realmente las casas bien aisladas funcionan. Sí, por supuesto, acompaña y contribuye una buena carpintería con doble vidrio hermético, qué sé yo, todo lo que tendría que llevar un proyecto de este tipo. Las casas funcionan como la cabina de un avión. Vos entras a tu casa y no escuchás si tenés una autopista enfrente. Esto realmente así es comprobable. Así debería ser. Obviamente, aparte de la aislación, recordemos que tu carpintería también es muy importante. Si pones buena aislación y tenés una carpintería de baja calidad, estás como jugando en contraposición a lo que estás haciendo, pero la idea es una buena carpintería y una buena aislación te da una casa muchísimo más eficiente que otras alternativas. Andrés Pujato, tema importante. Hay constructoras que están usando perfil de 70. No se llaman constructoras ellas, se llaman gente pirata que va por la vida haciendo cagadas. ¿Por qué? Claro, porque, primero, en el reglamento de cálculo, de estructuras de steel framing, el perfil de 70 no está aprobado. ¿Está? No entra en las variables de cálculo. Entonces, obviamente está haciendo algo primero que no tiene cálculo. ¿Se entiende? Por otro lado, obviamente hay que definir en qué lugar y en qué ubicación está esto. Obviamente lo que están haciendo es bajándole costo. Siempre decimos lo mismo. Como esto no está reglamentado y no está aprobado, lo mejor que hay que hacer es preguntar de qué perfil es la empresa y llamar al gerente técnico de la empresa a ver si ellos lo aprueban. Para tu cliente y para tener tranquilidad en esto. ¿Por qué? Porque si no, después el problema siempre es de la constructora o de la mano de obra y no de los materiales. Y acá hay que tener en claro que una cosa es el costo de los materiales y otra cosa es la seguridad de la obra. Al no estar aprobado como perfil dentro del reglamento de cálculo, no hay forma de que ningún ingeniero te haga costo sobre esto. ¿Se entiende? Y una vez que estás así, la verdad es que vos estás poniendo todo tu, digamos, empieza a generar una complejidad de calidad de construcción y obviamente un nivel de reclamos importante. Entonces, no es que, digo, de vuelta, no son constructoras serias. Si usan perfil de 70, no tienen cálculo y no son serias. Si hay un ingeniero que firma un cálculo con algún perfil y vos conseguís un perfil normalizado, bien hecho, que te dé según cálculo, y que use 70, es una discusión. Yo creo que no lo vas a encontrar y que creo que es una falencia de alguien que quiere entrar al mercado por baja calidad de producto. ¿Bien? Sí. ¿Puedo contestar una pregunta de Claudio Proner? ¿Puede ser? Sí, claro.
Claudio Prone preguntaba si está funcionando la página de la cámara. La página está armada y lo que tenemos que hacer es cargar un servidor específico para una organización sin fines de lucro, lo cual nos lleva a la charla principal de esta reunión. O sea, sale de 35 lucas. Entonces, o sea, estamos en eso. Lucas no quiere poner un peso, Esteban tampoco, ya se cansó, Javier mira por otro lado, Ariel. Yo pongo el libro, ¿no? Bien. Yo estoy en la Patagonia, che. Vuelve a la charla del principio, que, o sea, ese es lo que estamos tratando de hacer. Estamos trabajando en eso. Sí, cabe aclarar también, y dicho sea de paso, que no vamos a decir qué entidad, pero también estamos recibiendo algunas intimaciones y cosas que hay que contestar y nos tenemos que, a ver, ¿cómo decirlo para no contarle toda la parte triste de la historia? La realidad es que como Cámara tenemos gastos y cuestiones legales que hay que cumplimentar, hay que contestar cartas documentos de intimaciones de otras cámaras, o sea, hay un montón de cosas que se están gestando que tienen que ver con nuestro crecimiento. Entonces, como bien decía Tito, la realidad es que todo sale de los bolsillos de lo que estamos aportando, y cada cosa que queremos hacer es un dinero. La página es un dinero por el tema de las condiciones que tienen que haber para una cámara para una página de esta naturaleza, que por ahí, qué sé yo, cualquiera puede tener su página propia y manejarla de manera personal con un valor mucho más bajo, pero la realidad es que la nuestra es distinta. Y así como eso, tenemos un montón de otros gastos que hay que afrontar. Nada, no los quiero aburrir, era para contarles nada más que tiene que ver con eso. Digamos, mientras vamos para el sorteo. Hay fachadas de identidad en la Argentina, se pueden ejecutar, se pueden hacer con buen diseño y sin buen diseño, pero las hay. Sorteo. Sí. Vamos para el sorteo. Marcelo Sutherland, necesito que me confirmes un correo. Tengo 3 tuyos. Pasame uno. No vale, 3 correos no vale. Bueno, y a mí no me dejan participar. Mandame no uno. dejan poner ni uno. Escribime abajo el que querés que te ponga, porque... Atacó de 3 lados diferentes, Marcelo. Poneme el mail que vos querés que pongamos en el sorteo. Uno de los dos me tenés que dar. A ver, Silvio Valdés pregunta algo que es complejo, y que es complejo en cuanto a la concepción del planteo. Dice, en el sistema, según cálculo, no hay manera de quitar materiales, quitar tornillos, perfiles, ver un presupuesto de costos, calidad, media, baja, como en otras construcciones. Y la verdad es que el concepto es equivocado, Silvio. Vos tenés una sola forma de hacerlo bien. Después de eso, para arriba, podés hacer más cosas, pero no para abajo. Y si este planteo se verifica en algunos lugares, la verdad es que son conceptos cerrados de gente... Mirá, el auto tiene que tener 4 ruedas, un motor. Totalmente. Y tiene que tener freno. Claro, después, si querés, le ponés el aire acondicionado, el pasadividir. Hola, sí. Justo Claro, eso iba a ir. Perdón, iba a ir a eso. No hay el sistema es así. Después vos podés tener como proyectista un montón de herramientas o técnicas para economizar ciertos parámetros dentro de respetar el sistema que es así. La mampostería es un ladrillo al lado del otro. Yo por economizar no le voy a poner un ladrillo de por medio. Veo otros parámetros. Pero, Natalia, aparte otra cosa, hay que tener en cuenta. No podemos dejar de lado no podemos dejar de entender, si una placa de rigidización lleva 30 tornillos, eso tiene un porqué. Porque van con una separación determinada, porque todo tiene un porqué. La placa de Durlock lleva tanta cantidad de tornillos, todo tiene un porqué. No, pero
Y Es lo siempre mismo, trabajamos sobre estándares. claro, es lo ¿Por mismo qué? que la Exacto, relación es así. agua-cemento. Pero ahí yo cuando hablaste de las lanas de vidrio, hice una cuenta que yo tenía acá sobre una estrategia que yo, por ahí si me da puedo usar, es que muchas veces, por ejemplo, la lana de vidrio las ponen en aleros, en todas las cubiertas. Y mientras hablaba de eso, yo hacía un cálculo que yo suelo decir, en aleros, que es exterior, no la necesito en todo ese perímetro de alero. No va. En una casa de unos 140 metros, que fue la que tenía a mano ahí en el CAD, me daban, que me ahorraba casi 3 rollos de lana de vidrio si yo no se las ponía. Entonces, Te ahorras una economizar en fortuna. esas cosas y no ahorrar donde no puedo, donde el sistema no me lo Obvio, permite. obvio, totalmente. Es que, Y este acá, es el en punto, estos digo, puntos, nadie puede pensar... ahí se le cortó a Ariel. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Sí, nadie puede pensar en no ponerle agua al cemento en la mezcla, o ponerle menos cemento, o poner, obviamente, un ladrillo que no es importante donde es importante. Estas son las cosas de concepto que, obviamente, después lo que generan es que los sistemas, la mampostería, si se cae, fue mala mano de obra, y los sistemas como los nuestros, es malo el sistema. Y la verdad es que no. Todos los sistemas bien ejecutados son buenos, a menos que los ejecutes mal. Y el concepto de ejecutar mal significa desvirtuar la calidad de quien lo ejecuta. Este es el tema. No hay calificación de baja calidad. No, no existe. Lamentablemente, y esto sí, me permito volver al sistema de madera, hay empresas que en esto hicieron toda su carrera, ejecutando unas cosas muy berretas, anclándolas muy mal. Hay empresas que anclan con un perfil L el muro desde afuera, una vez colocado a la luz, digamos, a la platea, cosas espantosas de, obviamente, cosas que están mal hechas. En ese lugar, en ese sistema, por obviamente un tema de entrega de muy bajo costo para el cliente, entregaron cosas muy malas y se siguen entregando. Pero obviamente el tema es, nosotros nunca como cámara vamos a decirte alguna cosa en ese sentido. Te vamos a decir siempre, o lo construís bien, o participás de otra cosa. Un tema importante, Ariel, acá estoy leyendo el chat de Nahuel Gaspani, ¿sí? Dice, lo del nylon lo comentó el representante de Luciana Pacific para Latinoamérica en una charla brindada la semana pasada. Bueno, esto es lo que pasa cuando hay una empresa que está dando una charla. Es una empresa que está dando una charla. Nosotros tenemos la pluralidad de poder estar con todos y decir lo que realmente va en el sistema, muchachos. Los estándares. Estar con todos para en realidad no estar con ninguno, digamos. Clarísimo. Claro, ese por un lado. La verdad es que es muy interesante ver en qué situación y cómo lo dijo, porque ahí podríamos descular, tampoco para sacarlo de contexto, ¿sí? Claro. Pero bueno, la vieja discusión de qué dijiste y cómo. Ese por un lado. Por otro lado, no es, claro, es cierto que todas las empresas de las multinacionales tienen una planillita de cálculo de su sistema de cómo calcular la aislación. Yo no digo que esté mal, yo lo que digo es que suelen no ser ecuánimes. Hay municipalidades muy serias, como la de Montevideo en Uruguay, Karina me va a decir que sí, donde vos te metés en su página y ya tiene un calculador de cuál es tu aislación que debe tener, con respecto a los materiales que hay en el mercado. En la Argentina, por todas las zonas climáticas, por todas las municipalidades que hay, por todas las provincias que hay, esto es más difícil. Yo lo que recomiendo es pedir cada uno e ir a sacar el cálculo, que es un cálculo muy fácil, que de hecho lo dimos la semana pasada, así que pueden ir al canal de YouTube y buscar la fórmula y hacer cuál es su envolvente. Lo mismo es en el techo.
y esto sí es importante. Recordemos, el techo requiere para zona 1 y 4, o sea, las más cálidas y las más calientes, que la aislación en el techo es mayor que la que tenemos en el muro. Y habitualmente eso es algo que no hacemos. Sí es cierto, y coincido, que debería haber, como pasa en muchos lugares del mundo, un inspector que venga y revise todo eso, porque así estaríamos todos mucho más tranquilos en todos los sistemas constructivos y no en este. Pero bueno, solamente hay inspectores para la vivienda social a través de los IPB y no mucho más. Pero bueno, yo diría... Arranquemos con el sorteo. Totalmente. Sí, ahí estamos. Bueno, ahí voy a compartir la pantalla. Tengo una buena y una mala noticia. La primera mala es que se rompió la página que usábamos siempre. Lo bueno es que con toda esta ronda de preguntas me dio tiempo para encontrar una y probarla y ver qué funciona. Así Grande que nada, Lucas. esto es televisión en Grande vivo. Lucas. Televisión en vivo. Bueno, tenemos un libro, ¿verdad? Sí. Primer libro. Un libro. Ahora vamos a poner. Esto es Made in Argentina. Ahí está. Bueno, Ahí están todos. vamos, crucen los dedos. Marcelo, te pusimos con un solo correo, así que ahí vamos. montipaula@yahoo.com.ar. Mirá, Ahí está. Este libro. Paula, ¿dónde está por acá. Paula? ¿De dónde es? Abrimos micrófonos. Paula. Paula, Acá está, Paula. muy bien. Bueno, felicitaciones. ¿Dónde está Paula? Paula, ¿dónde estás? Que no te vemos. Esperá. Ahí está Paula. Y ahora sorteamos un Ahí cómic. está, bien. Ahora Hola, Paula. sorteamos el otro. Bárbaro. Gracias. No sé qué me gané. Acá. Ahí está, mirá. Te ganaste Ah, muy bien. Un viaje a Brasil. Gracias. No, pensé que me gané una casa en Steel Frame. No, La semana que viene. La Lo que te semana que ganaste es más importante, es un libro autografiado por el bien. autor. Bueno, me Bueno. anoto para el próximo sorteo, para la casa. El proyecto Dale. lo pongo yo. Buenísimo. Bueno, dale. Bueno, vamos con el Gracias, segundo. gracias por las charlas, un placer. Gracias a Gracias, vos. Paula. Gracias a vos. JWeb. La web 14. 14. A ver, ¿está? ¿Está? Está. A ver. No lo escucho. No lo vemos. Tenés 30 ¿Está? segundos. Mira que acá la cosa se pone peluda. Ya pasó, listo. Sí, Prescribió. vamos con el Que ahora se segundo. fue. No está. Ahí ¿Está? está. Vamos. No. No, listo. Vamos de Seguimos. Vamos. Seguimos. Otra. tajolo@gmail. A ver. No está. Está diciendo. Denle aunque sea 30 segundos. ¿Cómo le queda a la gente? No está. No está. Sigamos. Muy bien, vamos. Tranquilo, Dani. Ahí va. Jorge Jean 64. Otro que no está. ¿Quién? Ese no se vio, Luqui. No se vio. A ver, perdón. ¿Ahí se ve? A ver. No. No. No es transparente. Ahí está. Ahora. Jorge Jean 64. 64. ¿Está? Está. Parece que no. No. A ver. A ver, hay un chat acá. Quedo yo. Bueno, va de nuevo. Dale, Luqui. Alexis Salgado, @hotmail. Ahí está. Alexis, tenés que gritar rápido porque sos No cartera. está. ¿Lo queremos decir? No está. No está. No está, ¿no? Vamos de nuevo. Dale, Luqui. Ahí va. Daniel 35. No, tampoco. A ver. Paula, yo acepto todos los premios, dice. Claro. Vamos de nuevo. ¿No está? Vamos de nuevo. De nuevo.
también si no te lo dan a vos se va a armar. Cooperativa de Trabajo 13 de julio @gmail. No lo necesita. No está, ¿no? No, si no está, no está. A ver, ahí me Ahí cayó. está, dice. Lucas, el mío, Lucas. Claudio Daniel. Pará. Claudio. Ah, puede ser que sea este chico, Claudio Claudio. Proner, ahí está, ¿sos vos? A ver. Sí, abajo, ahí está. Sí, está Claudio, yo lo vi. Claudio, no te vemos. Hola. Cooperativa 13 de julio. Ahí está, Ahí Claudio, está. ¿cómo te va? ¿Qué haces, Claudio? ¿Qué tal? Buenísimo. Zafaste porque te estaban liquidando. Muy rápido ahí. Ya te lo sacaban. Estaba escuchando. Te vas a divertir con ese libro. Bueno. No estabas, Estaba al ladito de Lucas. ¿Cómo? Bueno. Estaba al ladito de Lucas, justo estaba grabando la charla y salí un cachito de Zoom. Sí, me consta, lo vi en toda la charla, Claudio. Sí, estaba acá. Nosotros no. Muchas gracias, muchachos. Bueno, después te No, va a por poner en favor. contacto Gonzalo para coordinar con la entrega y demás. Bueno. Felicitaciones Muchas a vos. Sí, Dale. ahí está. Después coordinamos. Sí, Y a Paula. simplemente, déjenme un segundito. Quiero agradecer porque la verdad, hoy fue un día espectacular. Creo que rompimos todos los récords. No sé si es así o no, pero fue un día, gracias a todos por el tiempo que nos dieron. Humildemente hacemos, como decía hoy Tito, hacemos todo a pulmón y de corazón para que la cosa salga lo mejor posible para todos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la atención. Obviamente nos quedan algunas preguntas que, como siempre, quisiéramos contestar. Lo de bicomponente o monocomponente del base code, muchachos, es otra charla. Sí, señor. Viene Weber, creo que en 2 semanas, no me acuerdo bien, pero va a estar, así que algunas charlas guárdенselas. Viene Claucol también. Claro, Viene Claucol. No, y viene Claucol también, Sí. 4. Entonces, todas esas preguntas técnicas se las hacemos puntualmente a cada uno y obviamente, como siempre, llevamos a todas las cosas hasta la profundidad de donde sabemos. Biodigestores. Claro que sí. Contesto una rápida. El panel SIP es estructural hasta ahí. Claro, el panel SIP requiere, dependiendo de las alternativas, una estructura de madera que después va a estructurarse dentro de ciertos componentes, ciertos formatos y cierta altura. Entonces, ¿puede ser para planta baja? Sí. Después discutimos un montón de cosas. ¿Bien? Pero nosotros no vamos a hablar ni bien ni mal del panel, sino que vamos a decir conceptualmente y técnicamente hasta dónde es estructural. Y obviamente depende muchísimo de los espesores y de los componentes que tienen aprobados en el CAT. ¿Sí? Y después creo que nada más. Tenemos muchísimas gracias a todos. Seguimos charlando y no sé si alguno quiere decir algo más, sino, como siempre, el placer de estar con ustedes. A Daniel Mural vamos a tener que ponerlo en el próximo. Doble, lo vamos a tener que poner doble. Quiero el libro. Están todos, Viene, está presente siempre, Daniel. Un gustazo, Sí, Daniel. es verdad. Gracias, gente, un gusto, No, gracias a vos, Daniel, por estar. Gracias a Alejandro Cantero también, que está saludando. Germán, Gagliardo. La verdad que tuvimos gente de todos lados, así que bueno, de a poquito vamos creciendo De y vamos México. sumando. De México. Sí. Exacto. Así que bueno, nosotros... nosotros... En Ecuador. Ahí está, Camicón. Ahí está. Nosotros, como ya le hemos contado, tenemos charlas programadas casi hasta fin de octubre. No es mucho, pero son un montón, así que con gusto nos encontramos como siempre. Todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren aprender esto, los lunes a las 18. Un abrazo a todos, un gustazo, vienen sorpresas muy interesantes, así que esperamos verlos por lo menos hasta que nos podamos dar todos un abrazo.
Gracias. Costa Rica, tenemos Costa Saludos. Costa Rica, buena semana. Cuídense, por favor.